Podcast. No hay nadie sano. O sea, si tú vas al psicólogo, vas a Hasta el llorar. psicólogo está loco. Solamente la diferencia es que el psiquiatra te da medicamento, el psicólogo te escucha. ¿Entiendes? Entonces, pero narcisista, todos decimos, no, yo estuve con una narcisista, yo estuve con un narcisista. Pero la realidad es el psicólogo, el psiquiatra el que ¿Qué está... determina? Exacto. Sí. Sí, pero no todos somos narcisistas, po. Pero ¿cómo puede ser tú que el psicólogo define que es narcisista? Si yo Mira lo era que- un narcisista y Pero vi sería que profesional tenía papeles no sé competente. lo que es un Pero narcisista. Estrella, ¿tenía papeles clínicos él? ¿Para que tú dijeras que era narcisista? Pero por esencia propia, por su forma de ser, por su No, comportamiento. a los hombres se les nota. Pero el profesional Bueno, a las mujeres se les nota, competente, porque el quiere profesional... poseer. La persona narcisista quiere poseer, quiere que haga lo que él quiere. Yo lo viví, pero por esencia propia lo viví. Un Pero si tú narcisista no dices que necesariamente tiene quiere una- poseer. Una ficha Sí, po, clínica ya pero, te- Un Lucero, narcisista no necesariamente quiere ejemplo, poseer. tú puedes salir a tomar con tus amigos, ¿no? Obvio, sí. Ya, pues, pero un narcisista, si yo salgo a tomar con mis amigas, ando Está mal. hueando. No, ¿Está mal? no, Fabiola, no es necesariamente un rasgo Su narcisista. nombre machista y narcisista te posesivo. aparta de tu familia. Exacto, pero una Pero- persona que no te permite, ¿cachai? O que solamente te está acorralando, No, o sí. solamente es como inseguro, es lo que dice el tío Pato. No necesariamente un narcisista. Por eso digo, el narcisista que yo conocí me apartó de mi familia, me apartó de mi hija, me Pero apartó es de que a lo todo. mejor no era narcisista, pues Estrella. Era narcisista, me apartó de mi Bueno, familia, me bueno, apartó de mi bueno. hija y me apartó de todo. Bueno, mira, tío Pato, usted Me, sabe que me, uno- me, me cambió, me cambió mis redes sociales. Estrella, disculpa, esa relación, ¿cuánto duró? 8 años. Bueno, Juan, 8 años. ¿Y después qué pasó contigo? ¿Fuiste al psicólogo? No, yo entendí que no era saludable. espérame, quiero hacer un paréntesis que va a resonar súper despacito, tío Pato. Lamentablemente, una persona narcisista cuando está con esa condición, que siempre cae en el juego, en el rol de hacer un bombardeo emocional de que todo es positivo y bueno, Sí. posteriormente pasa a un plano de lo que es el victimismo, de culpar al resto, y Pero lo hace generalmente, para su... y generalmente ese patrón de narcisista A su favor. hace culpa a la otra persona de que él es narcisista y uno no. Ahí la dejo. ¿Viste? El anfitrión A su tiene favor. mucha razón en lo que A su dijo. favor, po. Sí. Así, tal cual fue. Pero, Así tal pero cual fue. ese es el rasgo más fuerte del narcisista. Además, hablan a espaldas tuyas, pero mal, pésimo. No, Porque a mí no me gusta poseer a alguien. enferma. ¿En serio? Imagina que estaba No, mal si quiere él. salir, sale. Claro, imagina que estaba mal Si él. has curado, Y te te has hace curado, sentir mal pero... a ti, te hace sentir culpable a ti, y tú le pides perdón de algo que él tiene culpa y terminas pidiendo el perdón por algo que tú Por no algo que tienes tú no culpa. hiciste, po. Algo que no existe. Claro. que no existe. Espérame, mira, quiero hacerle una pregunta a la Fabiola. Espérame, Katy, quiero hacerle una pregunta a la Fabiola y a la Estrella. Después que ustedes terminaron esa relación con el narcisista, Fabiola, ¿qué hiciste tú? Estrella, ¿qué hiciste tú después de terminar con el narcisista? ¿Qué hicieron? Aún no termino. ¿Qué era uno termina, la Fabiola? ¿Yo? Ya. Una opción ¿Tú, Estrella? médica ahora, Yo ¿cachai? tuve como una introspección en mi vida personal muy profunda, donde me enfoqué mucho en Dios, donde recé mucho, donde le pedí mucho que me ayudara, y hoy en día, gracias a Dios, entiendo que no es algo saludable. Que el narcisista realmente culpa al otro de ser narcisista sabiendo que uno no es narcisista. Ahí la dejo. Son- Te dejo otra. Si el narcisista llegó a tu vida, llegó a enseñarte algo. Es muchos. Ya, dice Daniel García, no confundamos narcisismo con vanidad. Dice, dice la Cristi, tiene que ver con la perso. Dice, vanidad tenemos todos, quien diga lo contrario miente. Dice la Natalia, es grave clasificar a una persona narcisista sin una evaluación profesional. Exactamente lo que decía el tío Pato. Dice más abajo, hay muchos rasgos, el psicópata, el tóxico y el narcisista. De hecho, la triada oscura se basa en lo que es el narciso, el maquiavélico, y dentro de los otros grados es el sociópata o el psicópata. Y se le agregó nuevamente lo que era el sádico, que se inflige daño o inflige daño al resto, y lo que es el empático oscuro. Dice Natalia, los que han tenido experiencias con narcisistas es muy difícil salir de esa relación y los procesos. Dice el Daniel, nos estamos metiendo en términos muy técnicos. Dice la Natalia,
lamentablemente no tienen cura los narcisistas, vienen de carencia de infancia o de genética. Exacto. Generalmente es genética. Dentro de un cúmulo social ya pasaría a ser otro aspecto en base a lo que es la psicología. Dice el narcisista, dice acá el tío Pato cuando está abajo, el narcisista fue su maestro, por sigo llegó a usted, señorita. Ah, por eso llegó a usted, señorita. Dice la Natalia, es que se confunde el rasgo narcisista con el rasgo tóxico. Buen punto ahí. El narcisista es puro egoísmo, dice el Daniel García. Dice la Cristi, ¿qué tipo de narcisista es un hombre que se demuestra ser normal? Lo hizo como pregunta. Gracias por seguirme, Ronnie. Dice la Natalia, son egocéntricas, no tienen empatía, solo es a base de su beneficio. Considero que es la mujer narcisista. Dice el Daniel, hay que aprender de nuestros errores, aún así seguiremos cometiéndolos. Así es la vida. Dice la Natalia, estudian a sus víctimas, saben cómo controlarla hasta que la víctima se apega a él y después se va. Dice la culpa y Nunca el se pecado. Espérame, la culpa y el pecado es una cosa que nos inculcó la religión. Buen punto de Daniel, buen punto. Dice la vida pasa rápido, procuremos ser felices y vivir intensamente, dice Daniel. Más abajo dice la Natalia, crea un apego y dependencia emocional horrible. Bueno. Pero porque uno lo acepta, po. ¿Por qué te digo No, que no, porque son traumas que Ya, son pero traumas me que falta. tenemos. Natalia, el rasgo tóxico son controladores, egoístas, solo quieren sus parejas para ellos, las apartan de todo. Dice Daniel, estamos hablando de cosas muy profundas. Dice la Natalia, y al irse del control a la pareja de la toxicidad, llegan los femicidios y son rasgos muy parecidos. Dice nuevamente la Natalia, los límites para un narcisista es aprender del aprendizaje, valga la redundancia, para uno conocerse y lo que uno permite. Dice el Daniel, Sí. el amor es compartir, ceder, pedir perdón. Dice la Cristi, conoció a un narcisista, ahí se quedó solo. Dice la Natalia, oye que hay comentarios, a las víctimas los cambios son ser determinadas, saben después ser las banderitas, saben después cuáles son las banderitas en otra relación. viste que al final es patología? Porque yo te digo, yo lo dejé de ver hace como, puta, ¿cuánto? 4 o 5 meses. Porque tú decidiste que no Y te te voy a más decir daño, po. y te voy a decir que una persona narcisista no suelta, jamás suelta a sus parejas. Ahí tenía un error. Las tiene y las vuelve a buscar. No, porque conmigo, son ¿verdad? sus Si ministros. ellos te ven bien, que tú ¿Y estás por qué te en algo digo? bacán, No, ellos te van a huevear te para que digo? tú sigas Espérame. con él. no. Fabiola, ¿quién permite? Unas tontas, eso es. Listo. ¿Qué? Estamos Pues bien. mira, la pregunta te la puse yo. ¿Qué le pasó a Narciso al final? Pues ¿A que qué? murió. Se ahogó en su reflejo en el río. Murió, Porque él murió. miraba su reflejo en el río y al final terminó ahogado. Pero es que no sé a Exactamente. qué le Murió preguntan. y se convirtió en la flor del narciso. Sí, dentro de la fábula de la mitología, sí. Nadie es autosuficiente y todos en algún momento de nuestra vida dependemos de algo o de alguien más. Por ende, uno no puede creerse que se las puede saber todas o que es proactivo consigo mismo, porque emocionalmente y dentro de nuestro comportamiento humano, nuestra esencia, tenemos que tener interacciones sociales. Tenemos que Sí, pero conectar tampoco con algo puedes más. aguantar que alguien te opaque. Dice más bajito, el narcisista jamás reconocerá que es un narcisista. Exacto, y culpa al otro de ser narcisista. Yo la dije 3 veces, ahí la dejo. Dice, por lo aprendido, dice Natalia, y la persona que se convierte, hay muchos casos que sus víctimas le agradecen. Estamos en este podcast. Mira, medio locutor. Dice, por su víctima vuelven porque necesitan alimentar su ego, dice la Oye. Helen. Y eso no es amor. Y creo que Dale, es Fabio. porque hay carencias. De ellos, no de nosotras. Yo Sí. digo de ellos, no de ¿En serio? Pero nosotras. hay carencias, serio? amiga. Vaya, por Dios. Ellos Ahora necesitan- ahora ellos los hombres necesitan somos el los suministro. culpables de todo. No. Este es el falso empoderamiento de la mujer. A ver, les cuento. Sí, miren, yo estaba poniendo atención desde anoche. Al Me tema. quedé ahí como escuchando Genial. al tema. Gracias, Sí. gracias. Pero no opiné, escuché porque primero me gusta saber de qué trata para no estar metiendo las patas. ¿Ustedes creen? Sí, O sea, obvio. meter las patas es gratuito. A ver, lo que pasa es que el narcisista, primero que todo, no reconoce jamás que es un narcisista. Las red flags están súper claras para uno, pero para ellos jamás lo van a ver. Exacto. Se van a normal- maltratarte, lo normalizan. van a maltratarte hasta que tú lo permitas, ojo. Está Y bien, después van a normal. volver, tú vas a decir, ¿sabes qué más? Lo voy a castigar a este tipo, voy a ser indiferente con él. Un ejemplo. Chao, Una chao. semana. No pesco más, listo. 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 3 meses. Es que él va a volver como que nada.
como que te vio ayer, como que ayer estuvo contigo, como que va a ser como de todo nada, porque necesitan alimentar su ego. Muy, muy así, como muy a mi pesar, a mí no me gustan las mentiras. Yo estuve con uno. Primero, nunca van a reconocer que lo son. Yo ya lo dije. ¿Me entiendes? Y ¿sabes qué? Necesitan, porque si tú lo ignoras, tú le eres indiferente, ya suponte tú te alejas, terminas, qué sé yo. Ellos, ¿sabes qué? Ellos no son de buscar. Pero Hasta que Helen, tú lo... también Pero el sí, loco cuando tampoco va a reconocer siente... que está loco. Ni el ladrón No, va a no, no, reconocer que es no, ladrón. totalmente de acuerdo. Sí, Pero sí. esto es peor que eso, Es porque peor. ellos Peor. necesitan alimentar su ego. Sí. Entonces, cuando no tienen público, ponte tú, suponte tú estás en un escenario, imagínate, no tienes público que te aplauda la obra, vas a ir tras tu público que te aplauda la obra. Pero Tú para mí sabes es lo que peor, más cuida. para mí es peor que un narcisista, un psicópata, un sociópata. Te está Es que es la misma confundiendo con weá. Totalmente de acuerdo, No. Es como totalmente todo de en uno, acuerdo. weón. Son ellos primero, ellos segundo y ellos tercero. Exacto. Este tipo de personas, tanto hombres como mujeres, ojo, esto Sí. no define género. Lo que dijo el tío Pato, hay un porcentaje mayor de narcisismo en mujeres que en hombres. Ojo ahí. Me rompamos un poquito el esquema. Yo estuve con una mujer narcisista, ella me mostró su tema de adaptación o de integración a ¿Pero la sociedad. diagnostican con eso? ¿Eh? Sí. Sí, pues, cuando tú tienes tratado psiquiátrico, sí te diagnostican. Ella me dijo, yo tengo ciertos problemas o veo las cosas de una forma diferente. Yo le dije, Juan, yo por amor, por cariño, por sacrificio, ¿cachai? Yo te acompaño. Entonces, yo vi el proceso con ella, de que Juan de repente le hacían dibujar cosas, pintar, hueá súper sencilla, para que ella se integrara y entendiera quizás lo que era mi sentimiento, que le faltaba como comprender de a poquito, ¿cachai? Lo fue normalizando y sí se pudo. Si hubiera un contexto en que ella sí me agredió muchas veces, ¿cachai? Me puso sus convitos, ¿cachai? De repente me tiraron una cerveza en la cabeza, weón. ¿En serio? Pero ¿sabes qué? Yo no lo miro con pena, ni con desdén, ni con culpa. No, Yo está bien. agradezco mucho esa situación en las cuales yo decidí, yo quise estar ahí para que quizás pudiera haber sido esa situación o ese complemento que ella necesitaba. Yo no me arrepiento de las weas que viví con ella, al contrario, aprendí demasiado. Agradezco mucho la situación. Si tengo que repetir una situación así por yo sacrificarme por alguien más, o yo porque quizás le puedo hacer entender otra wea a otra persona, sí lo hago, sí, estoy dispuesto. Pero si hoy en ¿cachai? día te tiro Estoy un vaso dispuesto. de cerveza, ¿me lo aguantas? Bueno, depende del contexto. Si eres mi pareja y yo entiendo No, que estás en un proceso, yo no o la te conozco de forma profunda, es que hablamos de patología. Espérame, hablamos de patología, no de niñería o rabieta. Hablamos de patologías. Patología muy distinto o que una persona quiera excusarse en hacer cosas que no corresponden. Parte por ahí. Pero por Estoy Cosa, diciendo, te tiraba un vaso de es que una cerveza enfermedad con al el final, vaso pero que, o con la lata. weón, me tiró la lata en la cabeza Da lo y la mismo, wea. al final es No, una weón, enfermedad. ¿sabes qué? A mí me dio pena que la lata se desperdiciara más que me cayera en la cabeza a mí. Dije, Oye, pero ¿estás con mira, esa mujer, pero cierto, mira, Lucero? no, ya no estoy con ella. Estuve 8 meses con ¿Te ella. costó soltar esa situación? Estuve 8 meses con ella y un mes viví con ella. ¿Te y costó en un- soltar esa relación? No, estuve 8 meses con ella, viví un mes con ella en mi casa, caché, en mi departamento, y ese mes para mí fueron como 3 años. Pero vuelvo a repetir, yo lo veo con un fulgor tan lindo de que aprendí mucho de ella y no me arrepiento. Agradezco mucho eso porque yo sabía la condición que ella tenía porque ella me lo había dicho antes. No era que yo estaba suponiendo de que porque fue así, porque esto otro, porque yo estaba suponiendo, weón. No, ella me dijo, weón, necesito ayuda, ¿estás dispuesto a esto? Y dije, sí, estoy dispuesto. Démosle juntos, rememos juntos. Bueno, hasta el día de hoy, si tú me preguntas, quizás me hubiese proyectado más con ella. Pero le en tienes situaciones- mala. No le tienes mala. No, bueno, le deseo lo mejor siempre, weón. Y ojalá, weón, que yo, Qué que haya sido, bonito. mira, que yo haya sido el carne cañón de ella, para quizás entender ciertas habilidades que no comprenden mucho, haya sido yo la persona, ¿cachai? La carne cañón, de que ella a lo mejor esté mejor ahora. Weón, bacán la Oye, raja. y de Bacán la verdad, raja. el anfitrión habla y es como que hablara yo, igual. Mira, a mí no. Pero tú le estás no, echando la culpa todo el rato al loco. Yo no, a ella le agradezco y ojalá esté mejor, pues, weón. el anfitrión habla Esa es la mucho de diferencia. lo que yo quise. A mí me hizo mucho daño, y más que mi daño, le hizo daño también a mi hija. No fue Porque si daño, a ti Estrella, te tiró- son a ti te decisiones, tiró son un vaso de decisiones. cerveza. Pero a son ti te tiró un decisiones, vaso de mija, son cerveza. decisiones. No Tú me lo decides tiró a estar mí. donde quieres estar. Tú decides estar donde quieres estar.
Y Claro, tú te pero haces responsable de escúchame, ti y de lo que quieres ganar escúchame. por la otra persona. Dale, Daniel. Yo creo que nosotros también tendremos algo de culpa en la relación. No todo es Pues, culpa de la otra persona. Nosotros no somos culpables de nada, somos perfectos. Daniel, tú No, no eres culpable la de vida nada. no es Tú así. no eres culpable de Perdonar, nada. pero la vida no es así. Nosotros somos Estrella, fuera. también culpables de las acciones que nos pasan, ¿eh? Que Oye, no todo es la culpa del otro. No, pero mira, hablando en serio, yo gracias a ella aprendí lo que es la paciencia, que quizás era un tema que yo tenía que trabajar mucho tiempo atrás, pero con ella, en base al límite que lo viví, lo aprendí de la mejor manera y necesaria en el momento exacto, de que yo le agradezco mucho el proceso que viví con ella. Y vuelvo a repetir, le deseo mucho lo mejor a ella, y gracias a ella yo aumenté mi autoestima. Suena estúpido, ¿cachai? En base a lo que viví, ¿sí? pero yo tengo la weá súper clara conmigo. Y bueno, sé lo que es la ¿Cierto? paciencia, sé lo que es la comprensión, sé lo que yo quiero en una relación de pareja, gracias a ella. Y no me siento mal por ello, no me siento mal por Lucero, ello. Pero, Entonces anfitrión, estamos, ¿tú pues, crees que no, Anfitrión, que yo te ahora entiendo ¿tú perfectamente crees por que qué ahora pasa. lo sabes todo, que no cometerías errores ahora? no, obviamente no. sigo aprendiendo, ¿Cómo amigo, metemos sigo en errores, aprendiendo. pues, Daniel? Sigo Hay, aprendiendo. hay, No soy un hay, buen perfecto, ni hay cagando. yo creo que nadie es experto. Nadie, exacto, todos aprendemos. Mira, en este live yo aprendo de Fabiola, aprendo de Tío Pato, aprendo de Juan Pablo, De todos, aprendo de la sí. Helen, de Estrella y de Cristi. Bueno, aprendo de todos. Porque la perfección es sobrevalorada. Claro, dice abajo la Helen antes de subir, hay varias red flags que pueden notar de un hombre narcisista, dice la Natalia. Y el psicópata finge tener empatía, se disfrazan en ser amables, son indolentes y conscientes. De hecho, eso figura más en el empático oscuro que en el psicópata. ¿Viste que no es Porque el mentira? psicópata finge emociones, de hecho ni siquiera las finge, ni siquiera las demuestra el guan es ¿Viste? descabellado. Dice más abajo, les gusta el dolor ajeno, son rasgos muy parecidos. Por eso un ¿Viste? psicólogo tiene que evaluar los pacientes. El funcionamiento de un psicólogo es evaluar solamente al paciente y derivar a un psiquiatra. Dice Daniel abajo, no hay una verdad absoluta. Justamente Daniel, tienes toda la razón. Dice, la narcisista mujer es mucho más dañina que el hombre narcisista, dice la Natalia. Dice la Cristi, También. los narcisistas son malos, no tienen sentimientos buenos. No. Ya lo explicamos. Dice Daniel, dice la Natalia respondiéndole a Daniel, ¿ves que los que han vivido experiencias con narcisistas dan la gracia a lo vivido? Dice Natalia, el gran secreto para mí, para llevar relaciones sanas, es que nadie tiene el control de nadie. Justamente, te fresita, eso es por eso pasan las cosas para aprender, y cuando no la aprendes, repite y repite. Exacto, eso se llama repetir patrones, porque tú no aceptas, experimentas y culpas y te haces víctima del entorno más, Yo no lo vuelvo a más de, repetir que, de nunca más en hacerte mi cargo de vida. tus cosas. Dice la Natalia, pero sí ser responsable de mis emociones y mi accionar. Dice Frisita, narcisista es una palabra muy manoseada, la usan para describir a muchos hombres. La polillita, un psicópata te tortura cada día, cada segundo, se vive y no se duerme. Listo. Se confunde caleta psicópata con narcisista. Sí. Pero Es bueno, que es cada uno a las tiene- mujeres le gustan Ay, como Pero- muy marcado. Y Pero- a mí me gustan con guatita, me gustan con tetita, me gustan gorditos. Y a las mujeres le gusta como un marcado y yo soy Está como bien, y al está revés bien del mundo. eso, Estrella, pero a lo mejor está, Ya está estáis enfocada. describiendo a un hombre por su exterior. Ahora Es que no descríbelo sé cómo por su me pregunta interior, qué es lo que no buscas sé tú cómo en me un pregunta el hombre Los tipo. límites, O ¿cuáles sea, son tus límites? ¿Aguantarías que el weón te Límites. pegue o te garate, por ejemplo? límites de aguantes en una relación, ah, ¿te no, refieres? yo creo No, que sí. límites para que tú conozcas una pareja. ¿Cuáles son Ah, tus ya. límites? ¿Sabes reconocer cuando te está mintiendo? ¿Sabes Sí. reconocer cuando te está manipulando? Sí, sí. O Hoy en a día sí veces lo cuando sé. te están manipulando no lo sabes, ¿eh? No, hoy en día sí lo sé. Sí, lo puedes saber. Yo le Lucero, ¿sabéis qué? Quería apuntar que Cuéntame, amigo. se asocia al narcisista con alguien violento siempre y muchas veces hay una imagen súper retorcida muchas veces. Hay muchos narcisistas, son pocos los que pueden caer a terapia, ¿cachai? Pero los que caen generalmente tienen una evolución positiva. Y son personas que se adaptan y terminan siempre, no del 100%, pero terminan adaptándose relativamente bien, ¿cachai? Ya, Con conocen al una terapia narcisista. larga, no teniendo diagnóstico, ¿cachai? Porque yo te digo que la mayoría de las personas que dicen conocer narcisistas, yo te diría que muchas no son. Si el porcentaje narcisista es menor de lo que la gente cree, sino que a veces simplemente te topáis con una persona pelotuda, ¿no? ¿Cachai? Que hace cosas de pelotuda, ¿cachai? Y, Ay, y que lo bueno, ves igual, puro eso, igual es con cierto sí nadie. que
igual es cierto que son bien seductores, ¿cachai? Se manejan ahí con esos temas. Y yo creo que uno debe hacerse cargo, ¿no? Por ejemplo, si te tocó estar con una persona narcisista, más allá de odiarlo, ¿cachai? O que tuviste mala experiencia, tenés que hacerte cargo de por qué estuviste con una persona para no volver a repetirnos, ¿cachai? El patrón. Es que es lo que dijo el tío Pato. ¿Cuál es el aprendizaje que tienes que vivir en base a eso? Y parte de ahí. Es súper Todo, light todo, ver todo, lo de tu vereda. todo, Si no todo hace todo eso, es va a volver a introspectivo. repetir muchas veces. Todo es introspectivo. Si querías hacerle más daño a un narcisista o hacerle mal, critícalo, caretas. Y ese es como el punto débil, ¿cachai? ¿Cuál es el punto Yo de En la crítica. difiero No de tolerar tío la Pato crítica. que ha dicho que el ego no es bueno. En general El no ego, es bueno. el ego es bueno. No, de hecho, Pero el ego los es bueno. grandes artistas, Mira. los grandes artistas como Sí, dale. Picasso y muchos grandes artistas tenían el ego, pero subidísimo al 100%. Mira, el ego es ¿Qué? bueno para que tú tengas herramientas en base a la sociedad. Es súper bueno. Ahora, lo malo es cuando tú quieres polarizar tus carencias en un ego y lo transformas en algo en base a imponer, a destacar. Esa es la diferencia. El ego Pero para todo ¿qué eso es es mejor? necesario. ¿Tener El ego ego es o tener la autoestima baja? pucha, si lo pones en ¿Tú esos dos qué crees aspectos. Bueno, ¿y que cómo Yo lo creo que haces si ambos- que, y ambos- cómo lo ambos haces? dos, ¿Y ambos cómo dos lo en haces si complemento. tiene a todo los lo que dos estoy extremos? planteando? ¿Tú crees que Elon Musk no tiene ego? Todos Pero tenemos que todos necesitamos de parte del ego porque es parte de la personalidad, ¿cachai? Es parte de las facetas que uno tiene. Pero cuando tú Efectivamente. cuando polarizas que, bueno, quizás una pérdida, quizás el miedo, quizás la culpa, quizás la rabia, la polarizo en un ego y me pongo parche y mecanismos de defensa y quiero imponer y avasallar con el resto, es una carencia. Estoy de acuerdo Eso, Tú lo todo lo que transformas tú en un dijiste, ego, tú lo todo lo transformas en un último que ego. tú dijiste, Estoy lo de acuerdo sumo, contigo, anfitrión, todo lo pero que tú por eso te dijiste digo lo que sumo una a parte lo de que ego dice es Juan Pablo y a indispensable. lo que dice el Daniel. Todo lo Es último lo indispensable sumo tener algo todo de eso. ego porque si no bajas a tu autoestima hasta el fondo. De verdad, yo creo que el ego de repente no sirve. Y ¿Que no imponerse sirve? más Discrepo. es porque yo sé lo que soy. Por eso yo no voy a luchar con temas de ego. Si tú Pero- eres mejor que yo, El Muy saber, bien, el saber muy lo que bien, tú muy eres bien. es ego, pues, bueno. El saber lo Es que tú que- eres es ego. Mira, pero, es que- generar. pero yo no voy a discutir por ego. Es como la trampa del ego. La trampa del ego es, oh, yo me siento tan espiritual que soy mejor que todos ustedes. Eso es la trampa del ego. Pero el ego sí es necesario para que tú te levantes contigo mismo. Ahora, vuelvo al otro punto. Como dice Correcto. Daniel, de repente es súper necesario tocar fondo, porque existe lo que es la catarsis, la catábasis, la Ahí no- resiliencia ahí no te y la apoyo. redención, sí, pero que igual son necesarias y te sirven en base al proceso de la vida. Volvemos a lo no, mismo. La vida no es lineal, weón. La vida es de No. procesos así. Weón, de repente tienes que tocar fondo para entender las cosas de una forma distinta. No Porque tienes tú que suena- llegar a fondo. Sí, ¿Por qué vas a pero que vivir sí. lo peor de la vida? Bueno, Ahí porque- yo no Porque sé. es necesario No, para que no tú es necesario. veas las cosas de una Sí, forma hay que distinta. tocar fondo. La autoestima es algo muy fluctuante, puede estar muy arriba, muy abajo. Ah, depende. sí, qué genio Sí, dijo eso. sí, me gustó eso. Y se supone que la autoestima siempre debe ir creciendo en nosotros, en Sí. uno mismo y no bajando. Tenemos que estar cultivando una autoestima sana, no extralimitarnos, porque ahí es donde caemos en la trampa del ego. Y Pero- obviamente nos cruzamos los límites Ya. y claro, y se transforma en algo así como una persona egocéntrica, ¿verdad? Que cree que el mundo gira en torno a ella. Ya, Y yo te sí, digo, sí. honestamente, para mí hay que cultivar un ego sano, porque el no tener ego Eso, tampoco. eso. Es un Listo, ego eso. sano, Muy bien. un ego Exacto, natural. eso. Eso también, Porque- eso también porque depende si de la tú no circunstancia de la vida. tienes, Sí, si tú no sí. tienes ego, no, es como ese motorcito que te indica, ¿verdad? Que de cierta manera te ayuda, ¿verdad? A mostrarte frente a otros. Y a es como superarte decir, a ti mismo. claro, necesitas eso. Y obviamente, mira, yo les voy a decir una cosa para poder cerrar el tema con respecto al narcisista. Miren, yo les voy a decir una cosa. Uno permite eso. Créeme Sí, que obviamente. la única manera de desarmar a Pero un es necesario, narcisista es necesario. mediante la indiferencia, primero que todo. Es ya no entrando más en su juego, segundo que todo, va a buscar otra víctima, ténganlo por seguro. Ellos no se van a quedar esperando por ti. Si no eres tú, va a ser otra, y si no eres otra, va a ser otra, y así o otro. Así sucesivamente. Exactamente, pero yo te digo honestamente una cosa.
¿de quién es la culpa? ¿Del chanchito o de quién le da el afrecho? Del que le Del da que la le da la fruta. flecha, del que le da la flecha. Oye, ¿Qué? déjale, Son déjale. personitas que vienen desde la infancia acumulando muchas cosas en su interior. Es verdad. Yo tengo un amigo que pasó por una situación con una chica y él estaba tan carente de muchas cosas en su interior. Él me decía, yo no entiendo por qué permito esto. Por eso, porque uno crea apegos. Claro, te vuelves vulnerable porque en el fondo lo que empieza a hacer, lo que empieza a ocurrir en tu vida es una carencia de muchas cosas. Entonces, tendemos, ¿verdad?, a encontrar una persona en el camino. Nosotros no sabemos cómo viene esa persona ya, con las batallas, las guerras que ha tenido que cruzar, que pasar, etcétera, qué experiencia adquirió en su vida. Entonces, cuando nosotros conocemos a esa persona, nos vamos normalizando su conducta por el mismo hecho de la carencia que tú tienes. Exacto, sí, Entonces, sí. entonces, claramente empezamos a normalizar, ay, me hizo esto, no, si debe estar de mala, ay, empiezas a justificar lo injustificable, hasta que te das cuenta que eso no tiene justificación. Y cuando te das cuenta de aquello, de que no tiene justificación, ¿verdad? Los hechos hablan más que las palabras. Entonces empieza a decir, oh, ¿qué pasa acá? Y ahí salen las red flags de tu interior y empiezan a anunciarte que aquí hay algo que no concuerda, aquí hay algo que no es normal. Y es entonces donde te das cuenta que estás frente a una persona que tiene que resolver muchas cosas también internamente. Ahora, esta chica que tú hablaste es diagnosticada, ¿verdad? Sí. Como sea, es un patrón súper tóxico, es Pero destructivo y es una realidad, autodestructivo es una realidad. porque te llevan a vivir la vida de ellos. Entonces, es destructivo y autodestructivo. Y si uno le pone un alto y sueltas esa situación, te puedes perder ahí. Mira, es una realidad y también hay que entender que quizás al tenerlo compartida, que de repente uno puede estar aquí en su cúspide y pasa un factor externo que a ti te rompe, weón, y tocáis fondo. Y en base a ese fondo, uno busca llenar el vacío interno con cosas externas. Ya, entonces, Daniel, mira, en base a que tú decías que no es bueno tocar fondo, bueno, yo toqué fondo muchas veces y cuando yo pensé que no podía tocar más fondo, lo toqué peor, ¿cachai? Pero eso me construyó como persona y me hace la persona que yo soy ahora, ¿cachai? Y que tengo más marcados mis valores, mis virtudes, ¿cachai? Mis defectos los reconozco bastante, ¿cachai? Pero quiero ser una persona de bien, de lograr mis cosas, ¿cachai? Mis objetivos y mis metas. Pero sí necesité tocar fondo, pasar tus procesos, vivir weas, ¿cachai? Comer mierda, weón, para decir, weón, soy yo, estoy aquí. Y De estamos. una persona de crecimiento. ¿Cachai? Y estamos, ¿cachai? Y eso es lo que La me única importa. manera es pasar el proceso, Lucero. No hay otra Obvio. forma. Es Sí, cuando sí, pasas sí, por la noche sí. oscura del alma. Muchas Mira, personas muy dicen, bien, Carl Jung. Mira, de yo me hecho, la voy a saltar la noche oscura del alma, me voy a ahorrar no, todo esto. eso es súper malo, no, es súper malo. tarde o No, temprano no te te va la a saltas. Sí, tienes que vivirlo. No te la Va a ser peor. saltas. Exacto, Sí, tienes que es vivirlo. 1, 2, 3 y 4 Hasta veces que la te noche pegue larga. fuerte, claro, hasta que te pegue No te la fuerte. Sí, saltas. exacto. Yo no te seguía, no te conocía, me subí a tu live, me quedé escuchando, como dije, harto rato, hartas horas, Gracias. No, pero Me quedé gracias, se agradece, gracias. pero no opiné nada. No, y a la ¿Sabes Jere le por- cuesta no hablar. Sí, me cuesta no hablar, exacto, Pablita. Nota. Entonces, yo te digo, honestamente, Entonces, yo no gracias, opiné nada, voy a ir a ver tu podcast, Gracias. pero te quería preguntar algo. ¿Tú conoces el Ho'oponopono? Perdón, lo siento. Lo te quiero, siento, te amo. perdóname, gracias, te amo. ¿Conoces esas 4 palabras que Es tienen como- un poder son como los cuatro impresionante acuerdos, en los uno? cuatro acuerdos, Y los lo cuatro puedes acuerdos. No, eso, los 4 acuerdos son de Miguel Ruiz. Esa es otra cosa. Mira, en estos temas yo, pero me lo he leído, pero todo, Lucero. Podemos hasta competir. No, pero más allá No, yo de no leer, compito. es aplicar. No, Estrella, estoy hablando en broma. Dice Natalia, primero hay que uno conocerse uno Eso mismo, sí es. no necesito la aprobación de nadie para quererme y mi valor. Dice, mientras yo sepa lo que soy, lo demás no influye. Y si llega una persona bacán y si funciona, bacán, también lo suelto. Dice la polillita, el narcisista piensa en el primero. Dice la Natalia, el amor parte de uno, está en todo lo que nos rodea. Dice, no dependemos de nadie para ser felices o sentirnos amados, dice Natalia. Si de amarme a mí primero para amar a los demás, somos lo que tenemos dentro y damos. El aceptar rechazos, decisiones de los demás y soltar aún queriendo también es sanar y acto de amor.